Hermanos, estamos listos para iniciar nuestra actividad de oración y también de compartir un tema de la palabra. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre por qué se dice que Satanás es el padre de mentiras. Así que antes de compartir la palabra vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Señor, por la linda oportunidad que tenemos de compartir este tiempo. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos acompañes, que tu misericordia esté con nosotros. Dirígenos, Señor, asístenos con la gracia del Espíritu Santo para entender tu perfecta voluntad y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Te damos nuestra gratitud. Pedimos por cada familia, por cada uno de los que están pasando tiempos difíciles, de enfermedad, de dolor, de pérdida, que tú les acompañes. Gracias por toda tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les pido que oren porque mi salud está un poco complicada. Mire, quiero compartir una porción de... yo estuve dando una secuencia de estudios y de sermones sobre la persona de David. Y nunca mencionamos la perdida, la caída de David. Y hoy día la quiero compartir. Está en el libro de 2 Samuel, capítulo 11, y del versículo 1 al 5 vamos a leer y vamos a compartir esta situación que vivió David, que fue el momento donde perdió su relación con Dios, se alejó de la voluntad de Dios, quedó la escoba, porque en realidad todo lo que hizo lo hizo mal. Dice así, 2 Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Chan, chan. Bueno, quería mencionar esto no solo por el caso de David, sino porque en general, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, es un proceso que generalmente sigue una secuencia de pasos bien particular. Y esta porción de la Biblia muestra claramente cómo se van dando estas circunstancias de que en el cual el hombre o la mujer se va alejando de la voluntad del Señor. En primer lugar, según lo que declara el texto, lo primero que nos damos cuenta que David no está donde debe estar. Dice el texto, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David mandó al general, mandó a las tropas, mandó el arca del pacto, toda la batalla, y él se quedó durmiendo la siesta. Generalmente, cuando estamos con pereza, cuando estamos con flojera espiritual, cuando estamos demasiado relajados, eso nunca es bueno. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Siempre hay fuerzas del enemigo que están tratando de hacernos caer, alejarnos de la voluntad de Dios. Y aquí es el caso típico. David, el dulce cantor de Israel que se levantaba tempranito con su oveja a pasear su rebaño, no, ahora era rey. Y como era rey, mandó toda la guerra y él se quedó durmiendo. Y dice que ni siquiera era en la mañana. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde el muchacho estaba tomando una siesta. Y ahí desde su palacio vio a esta mujer, que era mujer de otro hombre, que se llamaba Betsabé. Y por supuesto no era fea la chiquilla, y él entonces dio lugar para que al verla él la deseara y por supuesto quedara enganchado con la situación. Ahora, la narración que se hace de este hecho de caída de David es que él dice que la manda a buscar y la trae al palacio. Claro, si estaban todos en la guerra, nadie se iba a enterar. Entonces esa canción nadie lo sabrá. Esa es la que nos canta el enemigo siempre. Nadie lo sabrá. Pero en realidad, siempre lo que hacemos mal se sabe. Y llega un momento
en que David se enfrenta a una situación súper compleja, porque la mujer queda embarazada de la relación, digamos, adúltera que tiene con él, y busca una solución, David. Y cuando la Biblia va describiendo, en honor al tiempo no vamos a leer todos los textos, pero dice que David entonces busca una salida, una forma. No hay arrepentimiento, no hay un reconocer delante del Señor que pecó, que lo hizo. No, está buscando por las de Él, está buscando una solución propia. Entonces dice, no, aquí es fácil resolver este tema. Voy a mandar a buscar a Uría de Eteo, le voy a preguntar unas cosas y después lo voy a mandar para su casa para que duerma con la señora y asunto solucionado. Bueno, Uría tenía un carácter bien particular y le informaron a David que cuando lo manda a buscar y después se va, Uría no se va a su casa, sino que duerme afuera con los demás soldados, no va a estar con su mujer. Y David lo manda a buscar y le pregunta, pero ¿cómo se te ocurre estar aquí? ¿Por qué no aprovechaste de ir a estar con tu esposa si ya que estás acá en la casa? Y él entonces le da una respuesta que es como una bofetada a la posición del rey. Le dice, rey, el arca del Señor está en el campo de batalla, está el ejército, está el general, todo está en la pelea. ¿Cómo yo voy a estar disfrutando de mi esposa? Así, a David. Porque eso es lo que estaba haciendo David. David no consideraba que el arco estaba en guerra, que el ejército de Israel estaba en guerra, que el general estaba en guerra, y él debía estar en guerra. ¿Y él qué estaba haciendo? Estaba, por supuesto, persiguiendo a una mujer que no era de él. Entonces, ciertamente, esta estrategia del enemigo se va repitiendo permanentemente. Nos pone en situación nos presenta situaciones de tentación. Si nosotros no somos despiertos, nos quedamos en un lugar que no nos corresponde, compartiendo con gente que no nos corresponde, involucrándonos con personas que no nos corresponden, y después terminamos, por supuesto, lejos de la voluntad de Dios. Entonces, este es un caso típico de cómo el pecado va tomando lugar. Nadie peca de una sola vez. Son pocos pasos. La Biblia dice que el que está firme, mire que no caiga. Y David cayó porque, bueno, la miró, a lo mejor la miró una vez, y después la volvió a mirar y le gustó, y dijo, bueno, si soy el rey, ¿quién se va a enterar? Pero el enemigo estaba encargado de primero poner la tentación, hacerlo caer y después hacer público ese pecado de David, para que por supuesto el rey fuera desacreditado. Para evitar este escarnio público, lo que hace David manda a buscar a Uría de Eteo, y Uría de Eteo no quiere estar con su señora. Lo vuelve a invitar David a conversar con él, lo emborracha para que, curado por último, vaya a su casa, y aún así él no va, porque él siente que no corresponde que, estando el arca del Señor en el campo de batalla, él esté disfrutando de su esposa. ¿Cómo va a hacer eso? Dice Uría de Eteo. Entonces, mira lo que sucede. El mismo David, según lo que narra el texto, le manda una carta al general. Y en la carta, que lleva el mismo Uría orgulloso, le dice, quiero que ponga a Uría en las unidades que están más a la vanguardia, las que van a estar más expuestas en el campo enemigo. Y cuando esté en la batalla, retira el ejército. En el fondo era mandarlo a matar. Y Uría se llevó orgulloso entre su ropa este rollo entregado por el rey para el general. El general, cuando lo recibe y lo lee, dice, ¿tú leíste esto? No, ¿cómo se te ocurre? Si mi rey, que me dio el honor de traer ese mensaje, me dio el honor. Y en el fondo el mensaje era una sentencia de muerte para Urías de Eteo. Cuando Urías muere, el general le informa, hubo un enfrentamiento, y entre los muertos de nuestro ejército está Urías de Eteo. Entonces, David descansó. Dijo, oh, menos mal, casi me pillan. Pero sabes tú, lo que sucede es que cuando hacemos algo malo, la maldad nos persigue. Y al final de cuentas siempre lo malo sale a la luz. Puede durar más tiempo, menos tiempo, la posibilidad de escapar, pero al final el enemigo va a tratar de exponernos, de destruirnos, de dañarnos. Por lo tanto, cuando pasa esto, entonces David lo que hace es traer a la mujer y meterla dentro de las mujeres del palacio. Y a lo mejor hasta la gente pensó, qué buen corazón del rey. Qué buen corazón del rey, que esta mujer que quedó viuda, que nadie puede responder por ella, el rey la acogió entre sus mujeres. Qué buen corazón. Y David guardaba silencio, sabiendo que era su pecado, sabiendo que era su desobediencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Porque sucede que no se puede arreglar algo mientras tu corazón no se abra. Mientras no haya confesión, no se pueden remitir los pecados. Mientras no le pidamos perdón a Dios, no puede arreglar nada el Señor. Entonces, como David no quiso confesar voluntariamente, lo que tiene que hacer el Señor es mandar a un profeta. Y por supuesto el profeta, Natán, va y le cuenta un cuento a David
que es un cuento muy interesante. Cada vez que yo lo escucho me parece tan simpático el cuento de Natán. David era un hombre que se consideraba un hombre muy justo, muy correcto, no iba a aceptar el abuso de uno respecto a otro. Entonces, lo que hace Natán es contarle un cuento, una historia. Y la historia dice más o menos así, y la cuento para aquellos que no han leído el texto, porque yo tengo personas que ven estos videos que no han leído el texto y no lo conocen. La historia dice que fue Natán y le dijo a David, sabes que hay un problema que tengo que decidir y no sé cómo resolverlo. ¿Me podías ayudar? Sí, le dice David, cuéntame lo que pasa, yo voy a resolver, no tienes para qué hacerte tu problema. Sí, lo que pasa es que había un hombre hacendado que tenía una cantidad de miles de ovejas y esta persona recibió unas visitas. Y él tenía un siervo que tenía una sola ovejita que la había cuidado de chiquitita y era la única oveja que tenía el siervo porque lo demás era todo su señor. Entonces cuando vinieron una visita a este hacendado, lo que hace el hacendado, en vez de tomar de sus miles de ovejas algo para hacer un buen asado a sus invitados, tomé la ovejita de este hombre pobre que tenía solo esa ovejita, que la crió en su seno, dice que la cuidó de chiquitita, y la hizo un buen asado y se la regaló a sus amigos, hicieron una fiesta, lo pasaron chancho. ¿Qué hacemos con ese hombre?, le dice Natán. Y sabe lo que dice David, es impresionante, porque aún David tenía el concepto de lo correcto. No miraba su pecado, pero miraba que él iba a actuar correctamente. Dice, el tal hombre es digno de muerte. Maten a ese hombre, no lo quiero en mi reino, un hombre tan injusto. Y Natán le dice, David, tú eres ese hombre. Teniendo cientos de mujeres para ti, tomaste la mujer de tu prójimo. Entonces, ahí se completa el círculo. Ahí se completa la realidad de David. Es dado a conocer su pecado, él se arrepiente, pide perdón, llora delante del Señor, pero antes de que pudiera confesar su pecado, ¿qué hacía? Lo retenía, lo escondía. Y cuando escondemos nuestro pecado, cuando no reconocemos nuestro pecado, Dios no nos puede sanar, Dios no puede transformar, Dios no puede liberarnos de nuestra carga si no hemos confesado nuestros pecados. Y por supuesto Satanás estaba feliz que David estuviera amargado y que no pudiera seguir siendo el rey que era un rey de acuerdo a la voluntad de Dios, según el corazón de Dios. Entonces mira, el profeta tiene que enfrentar a David con su pecado. David pide perdón, escribe un salmo que si tú lo leyeras, un salmo que desgarra el alma, el Salmo 51. Y ahí pide perdón, dice, Señor, yo fui concebido siempre en pecado, siempre lo he hecho todo mal, ten misericordia. Y más encima le pide al Señor, Señor, y aunque tú me castigues o me quites cualquier cosa, por favor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Oh, tremenda pedida del rey. Esa petición está basada en el concepto que David tiene de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios correcto, pero cuando alguien pide perdón con humildad, David sabe que Dios es un Dios de misericordia. Entonces, este personaje es un personaje que por supuesto es un ícono de cómo funciona la tentación, pues. Si la tentación no es que uno cae de inmediato, no es que la tentación te encuentra y te atrapa y listo, no, se van dando pequeños pasos. Se te va alejando poco a poco del Señor, en el campo que sea, en el área que sea. Cuando caemos en un pecado no es porque de un tropezón nos caímos, no. Fuimos apartándonos de paso en paso, alejándonos de la oración, de la comunión con Dios, de estar en el lugar correcto, de hacer lo correcto, de buscar cosas que no son el propósito de Dios, y terminamos lejos de la voluntad del Señor. Por lo tanto, es un buen ejemplo de cosas que nosotros deberíamos preocuparnos. ¿Dónde debemos estar? En medio de la oración, en medio de los cultos, en medio de las reuniones de Zoom de la iglesia, en medio de la comunión de los hermanos, llamar a mi hermano a apoyarnos mutuamente, haciendo la obra del Señor. Ahí debemos estar. No debemos descuidar nuestra relación con Dios, menos en este tiempo, porque son tiempos peligrosos. Por lo tanto, este David que pensaba que podía tapar, haciendo un hoyo más grande, tapaba a otro y terminó cometiendo hasta homicidio, en vez de reconocer de inmediato que había pecado delante del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nunca Dios permita que nos alejemos de su santa y perfecta voluntad. Que Dios nos ayude para poder reconocer nuestros pecados, para que el Señor nos pueda sanar y perdonar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por todas tus misericordias. Queremos pedirte, Señor, por nuestras vidas, que nos guarde de todo peligro. Protege, Señor, nuestros matrimonios en nuestra iglesia, Señor. No permitas que nunca, Señor, la tentación, el pecado, pueda tocar la familia de nuestra iglesia, sino que tu mano de misericordia proteja a todos nuestros hermanos y hermanas que han contraído este compromiso delante de ti, Señor, de mantener nuestra relación de fidelidad con nuestra esposa y con nuestro esposo.
Libéranos, Señor, del peligro, Señor, de dañar nuestra familia, nuestro matrimonio. Cuídanos, Señor, de andar lejos de tu voluntad. Cuídanos, Señor, de darle lugar al enemigo en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, que nunca nos dejes, Señor. Gracias por tus bondades. Y no permitas nunca que esta experiencia dolorosa del Rey se repita en nuestras propias vidas. Te damos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esperamos que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Es una alegría siempre compartir un pensamiento de la palabra y esperamos que estas palabras que son de doctrina también sean de bendición para tu vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en tu hogar. Amén y amén.